Bienvenidos a mi canal Llegamos a Creer, un canal que está dedicado al estudio de los 12 pasos. Al leer el segundo paso, la mayoría de los recién llegados a AA se ven enfrentados a un dilema, a veces un grave dilema. Con esta frase inicia el segundo paso, sin duda, uno de los pasos que causan mayor desconcierto, ya que a muchos de nosotros nos parece imposible la idea de llegar a creer, sobre todo cuando creemos que lo hemos intentado todo. Muchos de nosotros tal vez no nos sintamos dispuestos a creer, ya sea porque nuestra inteligencia o nuestra razón nos asegura que tal cosa no es posible. O quizá a causa de nuestros prejuicios o también porque con el paso del tiempo y las calamidades que nos han sucedido, esas calamidades injustas, han logrado que nuestros sentimientos hacia un poder superior se vean deteriorados. Recuerdo cuando conocí por primera vez los 12 pasos, yo también era una persona antagónica a creer en un poder superior. Y esta idea de no sentirme capaz de poder llegar a creer generaba en mí una especie de desconsuelo. Pero cuando leí varias veces el segundo paso y después de escuchar un sinnúmero de experiencias de mis compañeros, entendí que este antagonismo mío, esta falta de deseo para creer, era algo natural o algo normal cuando se padece de esta enfermedad, que es considerada como una enfermedad espiritual. Y también entendí que el poder superior es algo que se construye, no algo que ya se tenga definido, sino que es algo que se cultiva. Como menciona el capítulo 4 del Libro Grande, es una habilidad en la que puedo mejorar día con día. Y gran parte de la literatura de los 12 pasos tienen como objetivo el que nosotros y todos aquellos que sinceramente lo necesiten puedan o logren adquirir esta habilidad. Si hemos aprendido algo de esta enfermedad, sabemos muy bien que se vuelve indispensable que podamos contar con los recursos necesarios para que podamos construir nuestro propio concepto de un poder superior. Así que en este día, el día de hoy, me gustaría hablarles de una guía muy hermosa y muy sencilla que viene en el libro de lo mejor de la revista Plenitud en el compendio número 4, donde podremos comprender lo que es lo esencial de llegar a creer en un poder superior y donde también podremos ayudarnos a concebir nuestro propio poder superior, ya que esta es la libertad que nos ofrece nuestro programa, la que podamos nosotros mismos concebir un poder superior. Y estos puntos, el concebir a un poder superior, son muy importantes para la práctica de los 12 pasos, ya que, como veremos al revisar este ejercicio, además de entender que solo por medio de una experiencia espiritual podemos recuperarnos, también nos proporciona la habilidad para poder hacer las paces con nuestro poder superior. Estos son los 2 puntos que vamos a descubrir en nuestra guía acerca del poder superior, de lo esencial de llegar a creer. El primer punto es el de entender que solo por medio de una experiencia espiritual podemos recuperarnos. Y el segundo punto también que nos ofrece la guía es que podamos hacer las paces con nuestro poder superior. Así que este ejercicio puede ayudarte o puede ayudarme si el día de hoy estoy teniendo problemas con esta parte espiritual del programa, ya que es muy necesario para los siguientes pasos restantes
de la posibilidad de llegar a creer en un poder superior. Y el que yo pueda practicar los demás pasos, pues dependerá en gran medida de conseguir esta creencia. Así que vamos a revisar el ejercicio. El ejercicio es el siguiente y dice, empieza con esta oración. ¿Por qué es esencial creer en un poder superior? No lo hace en forma de pregunta, sino que es una sugerencia que me invita a reflexionar el por qué para mí, es decir, desde mi punto de vista, por qué yo creo que es esencial creer en un poder superior. Les voy a leer lo que menciona la guía, dice, seas o no una persona religiosa, probablemente tengas una idea de lo que significa un poder superior. A continuación, y esto es lo que vamos a hacer en nuestra guía, dibuja o escribe lo que te imaginas cuando piensas en un poder superior. O sea que lo que vamos a hacer primeramente es dibujar o escribir lo que yo imagino que es un poder superior. Le repito, el ejercicio dice que seas o no una persona religiosa, tal vez tengamos una idea de un poder superior y de lo que ese poder superior podría significar para nosotros. Y dice la guía que después de dibujar o escribir lo que yo imagino que es un poder superior, nos sugiere que leamos el capítulo 4 del libro grande que se llama Nosotros los agnósticos. Y ahorita vamos a ver por qué la guía nos señala la lectura de este capítulo. Por lo que si lo revisamos bien, son 3 actividades las que primeramente vamos a realizar. 3 actividades esenciales que una vez terminadas me permitirán entender muchos de los sentimientos que he acumulado a lo largo de los años sobre este concepto espiritual de un poder superior, un concepto tan necesario para la recuperación. Así que al final de las 3 actividades podremos hacer un ejercicio de meditación con unas valiosas preguntas que la guía nos propone y que mencionaré al final del audio. Preguntas que están muy relacionadas con nuestra relación acerca de un poder superior y los sentimientos que se han generado en el pasado de nuestra relación con un poder superior. Antes de eso, antes de llegar a estas preguntas finales, vayamos a nuestro dibujo de un poder superior. Recuerden, las guías nos propone que hagamos un sencillo dibujo de lo que para nosotros representa un poder superior. Y quizás sientas cierta resistencia a realizar esta actividad, como yo la sentí. Quizá te consideres, como yo me consideré, como un tipo de persona que no se sienta hacer dibujos, o que nunca fue bueno dibujando, o tal vez veas en los dibujos algo de carácter o de tipo infantil. Pero si la guía no lo propone, y si intentas dejar de lado toda resistencia y logras estar dispuesto a hacerlo, descubrirás que la esencia del acto de dibujar se vuelve algo fascinante, donde se puede revelar una parte de nosotros que nos era desconocida. De hecho, el dibujo es una herramienta muy indispensable y usada en la mayor parte de los tratamientos psicológicos, donde a la persona le cuesta o se le hace imposible poder expresar gran parte de sí mismo, ya sea porque desconoce esta parte de sí mismo o porque simplemente, mediante un mecanismo de protección, ha decidido desconocerla. También es muy usada en la terapia infantil. Por ejemplo, existe mucha información que el niño no podría expresar mediante la razón ni con sus propias palabras, pero que sí puede expresarla a través del dibujo. Para el niño le es imposible saber, por ejemplo, que padece de inseguridad o de miedo aunque los está sintiendo, y le es imposible porque su razonamiento no ha madurado lo suficiente para poder entender estos conceptos, a pesar de que los experimenta. En cambio, cuando dibuja, entonces sí puede proyectar ese miedo lo suficientemente claro
como para entender que está padeciendo estas emociones. Pasa algo similar cuando se le pide a un adulto que realice un dibujo. Lo podemos observar, por ejemplo, cuando nos presentamos a una entrevista de trabajo y se nos realizan esta clase de pruebas. Muchas veces nos hemos llegado a sentir nerviosos porque sentimos que a través del dibujo la persona que nos está examinando para contratarnos va a conocer cosas de nosotros que preferiríamos seguir ocultando. O ni siquiera sabemos por qué nos sentimos nerviosos, pero si nos sentamos a dibujar frente a una persona que nos examina, experimentamos esa sensación de ansiedad o de inquietud. Es como si al ver nuestro dibujo el psicólogo fuera a leer lo más íntimo de nosotros, y eso nos da un poco de temor o mucho temor, como si fuera a encontrar todas las cosas malas por las cuales no nos va a dar el trabajo. Y a veces un sencillo ejercicio de dibujar un árbol o dibujar una casa o un hombre bajo la lluvia se vuelve algo casi imposible. Por supuesto que hay muchas personas que pueden realizar cualquier ejercicio de dibujo sin dificultad, ya sea porque se sienten bien consigo mismas, por la buena autoestima, la seguridad, o porque ya han tenido anteriormente experiencias similares y no les cuesta trabajo hacerlo. Pero a los que nos cuesta trabajo sentarnos a realizar un dibujo, ya sea por la inseguridad, por la ansiedad, por los miedos, sabemos que hay algo dentro de nosotros que nos lo impide. Parece que existiera un conflicto ya muy viejo dentro de nosotros, por lo que si sientes de inmediato la rebeldía interna a dibujar o a elaborar un dibujo acerca de un poder superior, pues no te preocupes, es normal, casi todos lo hemos sentido. Y puede que en este momento no sientas la animación o la motivación para hacer este dibujo o lo consideres como una pérdida de tiempo, pero puedes, como yo mismo lo he hecho, traer a tu memoria a cualquier hora del día la siguiente pregunta, y esto es muy útil. ¿Cómo dibujaría yo un poder más grande que yo mismo? Es decir, aunque no lo dibujes, puedes incluso traer a tu mente la imagen de un poder superior. Y en este momento, si cierras los ojos y te preguntas, ¿cómo dibujaría yo un poder más grande que yo mismo? Quizá lleguen a tu mente imágenes, algunas ideas acerca de cómo podría ser tu poder superior. Con ayuda de esta pregunta puedes ir imaginando cómo sería tu propio poder superior, es decir, puedes ir construyendo la imagen de tu poder superior y puedes ir elaborando tu propia idea de lo que tú consideras que tiene más poder que tú mismo. Seas o no una persona religiosa, tú puedes hacer esto, ¿verdad? A veces con esta pregunta pueden surgir recuerdos del pasado que hemos creído olvidados, recuerdos y sentimientos. Esto nos ayuda a percibir las creencias que en el pasado hemos tenido acerca de un poder superior y que decidimos por alguna razón dejar a un lado. Puede que encuentres las historias que habías olvidado acerca del Dios de tus padres, de la religión a la que pertenecías, de los problemas que te generaron tus primeros actos de rebeldía, o cuando te viste a ti mismo tratando de tomar tus propias decisiones acerca de lo que querías creer y no creer de ahora en adelante. Puede que toda esta información se venga sobre ti de manera inesperada, pero se vuelve muy necesario que no huyamos de estos recuerdos ni tampoco nos peleemos con ellos, porque constituyen también parte de nosotros mismos y una parte muy reveladora que yo puedo empezar a conocer y sacar provecho. Sobre todo se trata de que estos recuerdos que me van a acudir a mi mente a partir de dibujar una idea de mi poder superior me ayuden a construir la personalidad que el día de hoy quiero tener o querramos tener. Esto se puede hacer a partir de la información que yo rescato de lo que yo he sido en el pasado. Toda la información que pueda surgir del acto de proponerme a realizar mi dibujo, debo tenerla presente para poder entender muchos de los conflictos que el día de hoy me abruman,
Por ejemplo, si el día de hoy has sentido conflictuado por algo o alguien, quizá al realizar este dibujo puedas entender parte de todos estos conflictos y desde dónde vienes o venimos arrastrando sentimientos que el día de hoy nos están conflictuando. Puede que al final de toda esa información, cuando logre reconciliarme con esos sucesos del pasado, se nos muestre una imagen brillante y muy clara de lo que es nuestro poder superior. Ese poder superior que tendré de hoy y para siempre. Así que pensar en la imagen de un poder superior es también un ejercicio de descombrar, como levantar una casa que ha sido derrumbada, o simplemente como hacer una limpieza de una casa en la que hace años no hemos habitado. Puedo pensar que al no creer en Dios no tengo por qué realizar este dibujo. Sin embargo, es una experiencia que puede ser muy productiva también como conocimiento personal, para volver a replantearme muchas de las cosas o de las situaciones en las que el día de hoy creo o no creo. Y esto lo veremos cuando pasemos a leer el capítulo de nosotros los agnósticos. Ahí vamos a encontrar muchas de las razones de por qué rechazamos la idea de un poder superior. Por lo que también se podría leer este capítulo primero y sobre la información obtenida en él volvamos al deseo de realizar nuestro dibujo. Y uno puede pensar que al dibujar ya está uno comprometido a creer y no es verdad. Es decir, que porque vemos grabado ahí en esa hoja de dibujo unos trazos hechos por nuestra mano, ya nos veremos obligados a creer. Al final la decisión siempre será nuestra, pero podemos contemplar las veces que sea necesario el dibujo que hemos hecho y pensar en por qué hemos dibujado precisamente esta imagen. ¿Qué tiene esta imagen que he dibujado? ¿O qué importancia tiene esta imagen como para que yo pueda considerarla como algo más grande que yo? Quizá pueda encontrar que dentro de esta imagen hecha por mí, o sea, fabricada, construida por mí, que proviene de mi interior, quizá esté escrito una clase de misterio, algo que no puede ser explicado de manera sencilla o fácil. Incluso puedes guardar tu dibujo un tiempo y volver a revisarlo nuevamente tiempo después. Quizá te sorprendas de encontrar algo maravilloso en el dibujo. Recuerdo que cuando leí este ejercicio y pensé en qué podría yo dibujar como mi poder superior, solo pude pensar en mi mente en unas manos hermosas y enormes que se abrían delante de mí y para mí. Eran unas manos luminosas que emergían de un fondo oscuro, quizá como la oscuridad de nuestro universo, así lo sentía. Y quizá esta imagen que yo tenía acerca de un poder superior haya tenido mucha relación con las imágenes que yo veía de pequeño en los cuadros que mi abuela tenía en la sala de su casa o en el cuarto en su dormitorio, donde el Dios que se concebía eran precisamente las manos. Las manos de Dios tenían una especie de poder incesante. Y yo recuerdo estas manos como algo que llamaba mucho mi atención. Y todas estas imágenes que nosotros vamos a tener acerca de un poder superior, quizá vienen guardadas desde nuestra infancia, en nuestro inconsciente, y aparecen cuando nosotros motivamos a estas imágenes para que surjan. También pienso que de pequeño, antes de ponerme a rezar, siempre que había que juntar las manos para poder comenzar el rezo, o tal vez esa visión de las personas que abren sus manos para recibir a Dios en las iglesias, creo que de esas imágenes provenían la imagen que yo tenía acerca de un poder superior. Para mí las manos o la imagen de las manos de un poder superior es como algo extraordinario, ya que se me hace muy difícil contemplar el rostro de un poder superior. Pero de alguna manera esta imagen de las manos aparecía en mi mente siempre antes de realizar mi dibujo. También aparecían otras imágenes como por ejemplo lo más natural
como los rostros de Jesús que yo había visto en las películas de mi infancia, o algunos otros cuadros que mi abuela o mi madre tenían en casa acerca de Dios. Pero llamaba más mi atención esas manos abriéndose delante de mí, y no solamente puedo dibujar esa sola imagen. Cuando yo hice mi primer dibujo eran estas manos, pero día con día yo puedo volver a hacer ejercicio y voy a ir encontrando nuevas imágenes de un poder superior. De hecho, el ejercicio del dibujo es una invitación también a conocer más cómo puedo acercarme a mi poder superior diariamente, por lo que puedo seguir pensando cada día más en mi poder superior. Puede ser muy posible que el día de hoy o el día que vendrá, el día de mañana, yo pueda encontrar una nueva imagen de un poder superior que me sorprenda, al igual que todos los que me escuchan. A veces podemos recordar imágenes muy fuertes que nos han cautivado y podemos usarlas para poder servirnos de ellas en nuestros procesos de recuperación. Este es un punto muy importante. La imagen que yo plasme acerca de un poder superior, puede servirme para yo realizar mis procesos de recuperación. Claro, no voy a poder proyectar la imagen de un poder superior definidamente en el dibujo, pero voy a dibujar algo que trate de acercársele, ¿verdad? El acto bueno o bondadoso de un hombre para con otro puede inspirarnos también a tratar de hacer algo semejante. Esto es parecido a lo que es cuando tratamos de dibujar. Nosotros podemos servirnos de cosas que nos han cautivado, como el del acto bueno o bondadoso de un hombre para con otro, o algún despertar espiritual de algún compañero. Todas estas cosas pueden a nosotros cautivarnos y nosotros podemos usarlas en nuestros procesos de recuperación. Por lo que si algún dibujo que nosotros podamos concebir nos cautiva, lo podemos utilizar para nuestro proceso de recuperación, teniendo en nuestro interior la idea de que siempre podemos acercarnos a nuestro poder superior cada vez más. Y esto es en cierta parte lo que es el dibujo. Nosotros podemos dibujar nuestra idea de un poder superior e inspirarnos para creer en este poder superior a partir de lo que nosotros vayamos formando o definiendo, cultivando como la idea de nuestro poder superior. Si tan solo fuera el dibujo, el ejercicio a lo mejor se quedaría muy corto, pero nos pide que dibujemos y después que escribamos, ¿verdad? Dice que escribir nuestra propia idea de un poder superior también constituye un ejercicio terapéutico, ya que de esta manera podemos ir trabajando en nuestro concepto de un poder superior, al poder reflexionar sobre los sentimientos que hemos generado en el pasado hacia él. Tiene el beneficio de que me ayuda a conocer lo que siento en el presente o lo que he sentido en el pasado ante la idea de Dios, ya que la mayoría de los sentimientos que he generado en el pasado hacia Dios siguen aún presentes, lo que genera la mayor parte de mi resistencia a llegar a querer. Al escribir también le puedo dar sentido a las cosas, como cuando hacemos un inventario de nosotros mismos y entonces descubrimos muchas de las causas de nuestro sufrimiento. Al escribir lo que nos propone la guía, dibujar y después escribir, al escribir nuestra idea de un poder superior, también la guía nos ofrece la posibilidad de que podamos darle un nuevo sentido, cultivar un sentido diferente al que siempre creíamos que había tenido. Quizá otro sentido al que poseía el Dios de nuestros padres. Es como tratar de construir lo que necesitamos que Dios sea para nosotros. No se trata de inventar, sino de construir nuestro poder superior con lo que ya está dentro de nosotros, con lo que contamos, con lo que hemos aprendido acerca de esta enfermedad que poseemos. Es decir, nuestra propia enfermedad contribuye a que se forme dentro de nosotros nuestro propio poder superior. Es darnos cuenta
al escribir, de la riqueza de recursos que tenemos todos, con los que podemos llegar a creer de tal manera que se realice ese cambio esperado en nosotros, de la enfermedad hacia la salud. Además, escribir es darle la presencia o presencia al poder superior. Es también hacer que mi contacto con un poder superior mejore y mejore a cada momento, abriéndole un espacio en mí cada vez más importante y un lugar cada vez más importante en mi vida, con lo cual yo puedo salvar a mi poder superior del olvido en el que por años lo había yo mantenido. Además, como no tenemos que enseñarle a nadie lo que hemos escrito de un poder superior, podemos expresar lo que queramos. Esa es la libertad de escribir acerca de nuestro poder superior, incluso nuestro propio enojo hacia él por asuntos del pasado. Esta idea de escribir es como comenzar a establecer una especie de comunicación con el poder superior que hay dentro de nosotros, un poder superior que ahora comienza a estar en un proceso de formación, de crecimiento o en construcción. Y ahora que pasemos a algunos puntos importantes que se derivan de la lectura del capítulo Nosotros los Agnósticos, veremos cómo existe en este capítulo la idea, y en cada uno de nosotros, la idea de que llegar a creer, y en este caso el encontrar un poder superior, es una habilidad, y como toda habilidad requiere de determinación, de práctica y de disciplina. Si te decides a escribir y no permites que la motivación inicial se pierda, descubrirás que escribir sobre un poder superior es un ejercicio que puede convertirse en una habilidad. Además, este ejercicio puede extenderse de tal manera, si tú así lo quieres, que podamos vernos beneficiados al escribir directamente a un poder superior. Es decir, escribir lo que deseamos decirle acerca de las cosas que más nos abruman o aquellas sobre las cuales no hemos sabido cómo actuar. Como si al anotarlas o escribirlas estuviéramos enfrentando de una vez por todas lo que siempre hemos querido evitar. Además, escribir nos ayuda a sentir esa sensación bienhechora de que estamos compartiendo lo que más nos aterra o aquello que más nos preocupa. Y claro, al compartirlo, nosotros sentimos cómo la carga tan pesada comienza por aligerarse. Es parecido o es como la confesión que realizamos en el quinto paso sobre lo que primeramente decidimos escribir en el cuarto. Comenzamos a tener conciencia del sentido de las cosas y cómo hacer para trabajarlas. Esto es lo importante de escribir acerca de un poder superior, que el poder superior comienza a tener sentido dentro de mi conciencia y yo puedo empezar a trabajar esta idea del poder superior. Así que escribir nuestra propia idea de un poder superior puede llevarme o llevarnos al nacimiento de una relación con Dios que podemos mantener a lo largo de nuestra vida, algo que es esencial para quienes padecemos de esta enfermedad, ya sea que padezcamos alcoholismo, neurosis, codependencia o cualquier clase de disturbio mental o emocional. Es por todos estos beneficios y con el fin de que cada uno de nosotros podamos tener un contacto que sea consciente con Dios, por lo que la guía nos pide que intentemos como podamos. Es decir, no nos dice que lo hagamos a la perfección, sino que intentemos hacerlo o intentemos escribir de una manera personal o que consideramos que para nosotros resultaría ser un poder superior. Entonces estas dos ideas, primero vamos a dibujar y luego vamos a escribir la idea de un poder superior y después vamos a pasar a leer el capítulo 4 del libro grande que se llama Nosotros los Agnósticos, como nos sugiere la guía que estamos realizando. Podremos encontrar también puntos muy importantes que nos pueden ayudar a meditar sobre nuestra posición que tenemos con respecto a nuestra idea de un poder superior.
lo que nos va a servir para poder completar nuestra concepción de Dios. Solo quisiera hablar de algunos puntos de los tantos que el capítulo contiene para dar una idea muy general acerca de la idea de un poder superior, pero yo siento que es mucho más beneficioso, y lo sería para ti y para mí, que cada uno de nosotros pudiera ir directamente a la lectura del capítulo y sacara sus propias reflexiones. Y es lo que al final vamos a ver que nos pide la guía, que leamos nuestro capítulo 4 del libro grande Nosotros los Alcohólicos y que saquemos nuestras propias conclusiones de los puntos que ahí nos ofrecen. Pero leer es una experiencia fascinante. De hecho, el poder entender a través de lo que le ha sucedido a otros en el pasado, lo que me sucede a mí, es una maravilla que nos ofrece nuestra literatura, ¿verdad? Es un tesoro, es como ir tras la búsqueda de un tesoro que tenemos escondido y que no sabemos que lo tenemos, ¿verdad? Porque los libros están ahí frente a nosotros, pero a veces no les dedicamos el tiempo necesario para descubrir estos tesoros que vienen dentro de sus páginas. Y el primer punto que se menciona es el del conocimiento de la enfermedad. ¿Y a qué se refiere este primer punto? Esto es lo primero que trata el capítulo de Nosotros los Agnósticos. Y aunque no hace la pregunta, yo la hago en este momento. La pregunta sería esta: ¿conozco yo esta enfermedad? Esta parece ser la pregunta cuando uno comienza a leer el capítulo Nosotros los Agnósticos, ya que desde el principio, en los primeros párrafos, se nos menciona la necesidad y la importancia que hay de conocer esta enfermedad. Y parece que nos dice que solo quien conoce su enfermedad, puede llegar a la conclusión de que esta enfermedad solo puede ser vencida por medio de una experiencia espiritual. Además, es muy necesario este conocimiento, ya que no es fácil, no es nada sencillo encarar la idea de llegar a creer. El capítulo nos enseña que solo quien se ha dado cuenta de que no le queda más que por una parte la muerte y por la otra llegar a creer, entonces solamente esta persona acepta la idea de un poder superior. Es decir, solamente alguien que sabe que solo le queda o creer o morir es quien acepta la idea de un poder superior. Y a veces no se trata solamente de una muerte física, ¿verdad? La muerte del cuerpo, sino también una muerte espiritual. Y la muerte espiritual son esas depresiones, esas ansiedades, esas frustraciones, todos esos sentimientos tan negativos que se experimentan, también podrían considerarse como una muerte espiritual. Sería muy interesante que al leer estos primeros párrafos del capítulo de Nosotros los Agnósticos, pudiéramos también reflexionar a su vez si tenemos, como yo en mi caso, realmente el conocimiento de lo que esta enfermedad representa. Si pudiera yo, por ejemplo, preguntarme, ¿ya conozco la enfermedad que tengo? ¿Conozco lo que me espera si no hago nada para recuperarme o si no me empeño en practicar el programa de recuperación? ¿Qué es lo que me puede pasar si no hago nada por mí mismo, ¿verdad? Cuando una persona cuenta con este conocimiento, este conocimiento le da la capacidad para poder llegar a creer, ya que cuando nosotros descubrimos la perversa enfermedad que tenemos, es mucho más fácil llegar a adquirir la convicción de que sí hay un poder superior y de que está a nuestro alcance. De aquí que el capítulo nos habla que solo los golpes que nos ha dado la enfermedad es lo que nos ha hecho entrar en razón. Fíjense cómo la misma enfermedad nos ayuda a encontrar un poder superior. Y también el libro nos dice que ni nuestro poder, el poder que tenemos, ni el poder de ningún ser humano, ni nada de lo que intentamos antes pudo aliviarnos de esta enfermedad, solo nuestra propia experiencia espiritual. En el libro grande se nos cuenta cómo otros que eran como nosotros
ya han podido llegar a creer y cómo este llegar a creer les ha dado magníficos resultados. Además nos dice que al vernos aplastados por la crisis alcohólica o por esas depresiones de la neurosis o por la extrema ansiedad de la codependencia o por la adicción de cualquier otra sustancia o cualquier otra condición destructiva, dice, ¿qué más te queda por hacer? Si ya nos vemos aplastados por todo esto, dice, ¿acaso me da la enfermedad a escoger? ¿Acaso puedo decidir creer y no creer? Parece que una persona desahuciada por esta enfermedad no tenga esta posibilidad, ¿verdad? Por eso el capítulo de nosotros los agnósticos es tan importante para los que tenemos nuestras propias resistencias a creer en un poder superior, ya que la idea no es fácil, sobre todo cuando tenemos un ego o un orgullo o una soberbia enormes. También el capítulo de nosotros los agnósticos nos ofrece una serie de motivos que están basados en la experiencia de los primeros miembros que comenzaron a recuperarse, por los cuales ellos y nosotros decidimos rechazar durante tanto tiempo, mucho tiempo, largo, corto, como haya sido cada uno de nuestros casos, rechazar la idea de un poder superior. O sea, ¿cuáles son los motivos que me llevaron a mí a rechazar la idea de un poder superior? Y si nosotros dedicamos alguna parte de nuestro tiempo, podríamos encontrar nuestros propios motivos por los cuales algún día del pasado decidimos rechazar la idea de un Dios, del Dios que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces, al empezar a leer un motivo, podría ser que durante nuestra niñez esta idea de Dios nos fue impuesta y que nuestra relación con Dios fue obligada o a la fuerza. Este podría ser un motivo, como cuando nuestros padres o nuestros abuelos convertían a ese Dios, un Dios amoroso, lo convertían en una constante amenaza para nosotros. Es decir, nos amenazaban con que Dios haría esto o haría lo otro si nosotros nos comportábamos de cierta o de cual manera, ¿verdad? Esta era nuestra primera relación con Dios, un Dios que se volvía una amenaza constante. O otro motivo, como por ejemplo cuando observábamos cierta falsedad en las actitudes o conductas de las personas que nos imponían a Dios. Es decir, cuando yo observo la conducta de personas creyentes y veo esa conducta mala que han tenido, o esa conducta destructiva, o esa conducta malévola, ¿qué pienso yo acerca de Dios? Si estas personas representan la idea de la creencia en un poder superior. ¿Acaso recuerdas lo que se te decía de Dios en tu niñez? ¿Y quién te lo decía? ¿Y qué actitud tenía esta persona cuando te lo decía? ¿Y te imponía a Dios? Estas son cosas que nosotros podemos recordar. Y quizá estas cosas, la idea de cómo nos presentaban a Dios en nuestra niñez, nos impide el día de hoy llegar a creer o poder tener una relación sana, íntima, con un poder superior. Quizá llegamos a resentirnos con las personas que nos imponían a Dios, esas que se decían creer en Dios y cuya conducta veíamos que era completamente lo contrario de lo que decían. Dice el capítulo de nosotros los agnósticos que probablemente los que rechazamos el concepto de Dios, lo que realmente rechazamos es lo que otros nos impusieron, no a Dios realmente. Y esto es algo que a veces es necesario entender dentro de cada uno de nosotros. Cuando yo rechazo la idea de Dios, ¿qué es lo que rechazo realmente? El Dios que yo concebí durante mi infancia, mi adolescencia, o ese Dios que no estuvo presente en tal situación, o la imagen de un Dios impuesto por otros. Dice que bien pudiera ser que esta idea de Dios impuesta por otros quizá no era la adecuada o la que nosotros necesitábamos, ya que todos tenemos necesidades diferentes, ¿verdad? Y las necesidades de nuestros padres eran muy distintas
a nuestras propias necesidades. Así que empezamos a sentir, sobre todo durante nuestra adolescencia, que el sentimiento de la fe y la creencia para nosotros era algo débil y cobarde. Nuestro propio resentimiento con los demás, con los adultos, nos llevaba a creer que no deberíamos creer lo que ellos creían. Sobre todo no queríamos ser como ellos eran. Por eso o nos alejamos de Dios al contemplar las injusticias, o nos alejábamos a través de las crueldades de las personas de este mundo. Estos son otros motivos. Y veíamos que, por ejemplo, en las crueldades de las personas que se decían creer en Dios, Dios no hacía nada. En esas guerras, en esas religiones en batalla, en esas calamidades inexplicables, ahí no estaba presente Dios, y eso lo cuestionábamos, o lo cuestionaba. Y esto hacía que no valiera la pena creer en un Dios. O sea, todos estos son motivos por los cuales yo pude haberme convencido de que no era necesario creer en un poder superior, o de que no era necesario. Quizá muchos hemos supuesto que sencillamente no teníamos la habilidad para creer. Este es otro motivo también. Muchos de nosotros no estamos resentidos o no estamos enojados con nadie en lo personal en nuestro pasado, pero simplemente no tenemos esa sensación de que podamos llegar a creer, o no nos atrae la sensación de que podamos llegar a creer, o creemos que estamos imposibilitados para creer y nos convencimos de que creer no era para nosotros, o nos llenamos de orgullosa vanidad, presumiendo ante todos lo fuerte que éramos y lo poco que podíamos necesitar de tales ideas. Además, nos volvimos intolerantes con los creyentes. Esto también puede suceder, porque criticábamos fervientemente sus defectos, lo que para nosotros era una gran prueba de por qué no necesitábamos creer. Tal vez nos fueron negadas aquellas cosas que más deseábamos y nos apartamos del camino de la fe. Pero los que han vuelto a creer, esto es muy importante, muy interesante, manifiestan que Dios, a pesar de todo, siempre ha persistido dentro de nosotros, incluso a pesar de nuestro rechazo. Que dentro de nosotros existe la idea fundamental de Dios. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en los momentos mágicos de belleza del mundo. Esa belleza que de un momento a otro, un momento inesperado, nos deslumbra. Por ejemplo, como cuando contemplamos una noche estrellada, o a la orilla del lago, o cierto atardecer. O incluso esas emociones cuando vemos la belleza dentro de los actos de otras personas, ¿verdad? Quizá la bondad, los actos de amor, la compasión, quizá una alegría, un abrazo, nos han hecho sentir sentimientos que son inconfundibles, sentimientos que nunca antes habíamos sentido. Quizá en esos momentos exista la idea fundamental de un poder superior. Nos sugiere el capítulo de nosotros los agnósticos que nuestra tarea es librar nuestra mente de prejuicios, y nosotros vamos a poder descubrir nuestros propios prejuicios. Y este librarnos de nuestros propios prejuicios se resume en una frase que contiene una gran belleza y que la voy a leer como está dentro del capítulo de nosotros los agnósticos. Dice: no dejes que ningún prejuicio que puedas tener en contra de los términos espirituales te impida preguntarte a ti mismo lo que significan para ti. Creo que esta frase resume el ejercicio que nos propone el compendio de la guía que el día de hoy estamos presentando. Lo que significa para mí los términos espirituales, no lo que significan para los demás, ni tampoco lo que he aprendido, sino lo que yo creo que significa para mí la parte espiritual de nuestro programa. Y afirma también este capítulo que el concepto de poder superior nos da poder y dirección, y esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Poder para vivir nuestra vida y dirección para poder vivirla. Entonces, el capítulo nos ofrece una idea de Dios. Por ejemplo, nos dice que puede ser un Dios inclusivo, un Dios incluyente, no prohibitivo, y un Dios que está abierto para nosotros.
Nuestra propia experiencia nos ha demostrado que nosotros no hemos sabido vivir nuestra vida con las ideas que teníamos, así que deberíamos ver cómo otros sí habían podido vivir sus vidas. Por ejemplo, cuando hemos visto a otros resolver sus problemas mediante una confianza sencilla en el espíritu del universo, entonces nosotros tuvimos que dejar de dudar en el poder de Dios. Nuestras ideas no servían, pero la idea de Dios sí servía. Y las personas que han creído manifiestan que han sentido un cambio revolucionario en su manera de pensar y de vivir, y que la presencia de Dios es hoy el hecho más importante en sus vidas. Así lo podemos ver al leer el capítulo 4. Y si vemos las experiencias de los compañeros que nos han precedido, entonces encontraremos esas poderosas razones por las cuales el día de hoy necesito llegar a creer. Y si reflexionamos sobre nuestra condición, sobre la bancarrota en la que nos encontramos el día de hoy, ya sea por algún sentimiento, por alguna situación que estemos atravesando, entonces nos daremos cuenta que es mucho más saludable para nosotros creer que no creer. Y si nos preguntamos cuál es el destino que nos depara si no estamos dispuestos a creer, entonces quizá comenzamos a entender o comenzaremos a entender la necesidad de realizar este sencillo esfuerzo de fe, aunque sea mínimo. Otro punto muy importante del capítulo de nosotros los agnósticos es aquel en el que se nos revela que el objetivo verdadero tanto del capítulo como de todo el libro grande, de todo el libro azul, es el de poder habilitarnos o habilitarte para que encuentres, dice, un poder superior a ti mismo que te ayude a resolver tu problema. Si analizamos la palabra habilidad, encontraremos que habilidad significa la capacidad o disposición para algo, es decir, que la persona cuenta con esa capacidad para hacer algo que le es necesario, algo que necesita el día de hoy. En este caso, tiene la capacidad y la disposición para creer. Esto es lo que me dice el libro grande en el capítulo, y casi en todos los capítulos del libro grande, que yo puedo tener o contar con la habilidad para encontrar un poder superior, y que encontrar un poder superior requiere de cierta capacidad y cierta disposición. Tener una habilidad significa que cuento con los recursos necesarios para hacer algo y hacerlo bien o hacerlo con destreza. Pero también habilidad es algo que se puede desarrollar si no se tiene. Eso es esta idea es la que me gusta del programa, que a pesar de que no tengo estos recursos o yo siento que no tengo estos recursos, puedo llegar a adquirir esta habilidad y puedo desarrollar esta habilidad aunque al principio no la tenga. Una destreza que puede desarrollarse hasta convertirse en un don o en un talento. Y parece que como todas las habilidades que algún día aprendimos, se requiere que yo me concentre en ella y que la convierta en un ideal, algo que yo voy a llegar algún día a tener, algo que me es vital llegar a realizar. Esta habilidad desarrollada puede convertirse en mi mayor fuente de fortaleza. Y de aquí que esta idea del poder superior como una habilidad que nos presenta el capítulo, es una habilidad que puede desarrollarse, se convierta para nosotros en una mágica revelación, y para quienes hemos pensado siempre que no podríamos hacerlo. Para poder desarrollar esta habilidad es necesario que comience por aclarar el terreno. Todos estos ejercicios me van a ayudar a aclarar el terreno, ya sea dibujar, ya sea escribir lo que uno cree que es un poder superior. Son actos que me ayudan a despejar el camino por el que voy transitando en los 12 pasos. Los testimonios de los antecesores, de nuestros compañeros, las charlas con nuestros padrinos, nuestras lecturas de los libros de recuperación, pueden ayudarnos a barrer con los prejuicios con los que venimos arrastrando, para que podamos buscar dentro de nosotros mismos
a ese poder que libera. Y cuando nosotros hacemos esto y cuando ya terminamos de dibujar y de escribir y de leer el capítulo grande en nosotros los agnósticos, ¿puedo creer que puedo hacer las paces con un poder superior? Este es el final del ejercicio de nuestra guía. Tampoco es una pregunta. Me dice que yo puedo hacer las paces con un poder superior después de hacer todos estos ejercicios. Pero yo hago la pregunta, ¿creo que puedo hacer las paces con un poder superior el día de hoy? Esta es la continuación de la guía. Y la continuación de la guía nos dice que cada persona tiene una imagen diferente de un poder superior y que cada persona tiene su propia experiencia, ya sea con una religión o con cosas espirituales. Entonces, cuando me propone que yo puedo hacer las paces con un poder superior, la guía me dice lo siguiente: si existen cosas en tu pasado o cosas en las cuales crees que te hacen pensar que te sería difícil o inclusive imposible creer en un poder superior, escríbelas a continuación. Ya después de todo lo que hemos hecho de dibujar, de escribir lo que para mí es un poder superior y de leer el libro grande, todavía la guía me hace reflexionar aún más y me dice, hay algunas cosas en tu pasado, cosas en las cuales crees que te hacen pensar que te resultaría imposible creer en un poder superior. Dice, entonces escribe esas cosas que tú crees que te hacen imposible llegar a esta creencia. Escribir, nos pide la guía, las cosas que en nuestro pasado nos hacen difícil el día de hoy pensar que podemos creer en un poder superior. Y son cosas que quizá no recordemos, pero que el día de hoy tienen una fuerza tremenda. Entonces, podemos escribir estas cosas y además la guía también nos ofrece las siguientes preguntas. Una vez hecho tu dibujo, una vez escrito sobre lo que piensas de tu poder superior, una vez que ya leíste el capítulo 4 de Nosotros los Agnósticos, ¿cambiaron en algo tus sentimientos? ¿Tienes nuevos sentimientos acerca de un poder superior? ¿Cómo cambiaron estos sentimientos? ¿Cómo define poder superior el libro grande? Dice que nosotros podemos contestar estas preguntas. ¿Cómo han cambiado nuestros sentimientos acerca de un poder superior después de vivir estas experiencias, verdad? Esto es lo que nos ofrece esta guía de nuestra literatura y esto es algo que podemos desarrollar. Estos ejercicios nos pueden ayudar a contar con la habilidad para llegar a creer y para poder hacer las paces con nuestro poder superior. También nos ayuda a que podamos definir el poder superior con nuestras propias palabras y a que podamos concebirlo con nuestro propio pensamiento. Todo esto me va a ayudar a que pueda mejorar mi contacto consciente con él. Sobre todo me ayudará a desprenderme de aquellas ideas con las que no he podido vivir la vida y adquiera ideas que me ayuden a vivir con sano juicio. Por mi parte, yo espero que estos ejercicios, que quizá a lo mejor ya conocías, puedan hacer que tus sentimientos hacia la parte espiritual de nuestro programa pues puedan comenzar a cambiar y para que podamos adquirir la idea de que para nosotros nos es mucho más saludable llegar a creer que no creer. Así que son ejercicios que podemos realizar hoy o el día de mañana, pero que necesitamos hacer, ya que nuestro programa nos pide que cada día tratemos de tener un nuevo o mejor contacto con nuestro poder superior, ¿verdad? Y qué mejor contacto que empezar a tratar de definirlo en nuestras propias palabras, empezar a despejar el camino que tenemos con nuestro poder superior para que ese poder superior se nos muestre de una forma más reveladora, ¿verdad? Dibujar, escribir, leer, son actos que yo puedo hacer conmigo mismo
y que mejorarán sin duda mis propios sentimientos y que podrán hacer que mis propios defectos puedan ir siendo eliminados, ¿verdad? Y que mi relación con mi poder superior vaya creciendo día con día. Y pues muchas gracias y saludos para todos.